por el acto de suicidio aquellas formas, las crónicas, aquellas formas de autodestrucción en las cuales el individuo perpetra un lento suicidio. Exactamente, y esto es muy acertado, podríamos tildarlo de suicidio palmo a palmo, trabajándoselo, palmo a palmo, lentamente. No que de repente te levantas y dices no aguanto más y me tiro por la ventana, sino hacerlo palmo a palmo. Bien, se acerca Sísifo, se acerca Menninger, pero actualmente uno de los pocos, hombre, habrá muchos, ¿no? Pero de los que yo conozco, por lo menos de los 10, 8, 10 que se dedican a trabajar en las ideas crónicas de suicidio, estaría Joel Paris, de la Universidad de McGill de Montreal, que escribe un libro en el 2007, acerté, sí, 2007, que es Enamorados o medio enamorados de la muerte, dice él, y lo define más en nuestro lenguaje, lo cual no quiere decir que sea mejor, sino que nos suena mejor. Un patrón a largo plazo de la conducta suicida, que no se debe a un cambio temporal de estado de ánimo, no es que de repente haga crack, sino una forma de vida, un estilo de vida, una forma de vida enraizada en la estructura de la personalidad. Esa sería la definición más cercana del sujeto con ideas crónicas de suicidio. Es una conducta que no se debe a un cambio de estado de ánimo brusco, está enraizada como estilo de vida, es una forma de vida y tiene que ver mucho con la estructura de la personalidad y sus trastornos o alteraciones o lo que ustedes quieran. De esa gente, y es casi lo poco que voy a decir, un poco más, ya lo verán, de esa gente, Paris, y del trabajo que realiza como clínico con esa gente, él saca 4 grandes conclusiones, que son el núcleo de lo que yo quería decirles, más alguna cosa más. En primer lugar, dice, el mundo interno del paciente suicida crónico es uno de dolor, vacío y desesperación. Las ideas suicidas son un intento de enfrentarse a esos estados mentales. Primera idea, el sufrimiento psicológico. Esa idea que está tan de moda últimamente y que se está desarrollando tanto, del dolor psicológico, sufrimiento psicológico, psicalgia, como quieran llamarlo. Esa sería una de las características principales, según en la clínica de Paris, en su experiencia clínica, de los que intentan continuamente pensar en el suicidio como una salida. Y es un sufrimiento continuo. Sufrimiento que de dolor, bueno, de dolor en el sentido psicológico, de malestar. Y le da mucha importancia clínica. Y dice además, luego lo subrayaré, que los clínicos, ustedes sabrán mejor que yo, dice él, le dan poca importancia. Se saltan con mucha facilidad ese sufrimiento continuo del paciente, siendo como es una de las características principales y uno de los focos principales para intervenir. En segundo lugar, dice que este tipo de suicidio no se explica por depresión o solo por depresión, sino que siempre está asociado con trastornos de personalidad, un estilo de vida, una forma de vida, no una depresión, no una patología larga, breve, ocasional, sino una forma o un estilo de vida. Sufrimiento, estilo de vida. 3. Los métodos para tratar a esta gente, dice Paris, y insisten muchos, esos 8 o 10 personas que trabajan en este terreno o que yo he conseguido conocer, todos insisten en lo mismo. Los métodos generales que se emplean para tratar el suicidio son ineficaces con esta gente. Y con frecuencia no es que sean ineficaces, sino que provocan reacciones negativas, son contraproducentes. Las psicoterapias, buena parte de los medicamentos, la hospitalización de tal, etcétera, son contraproducentes, van exactamente en contra de lo que está recomendado, según ellos, para esta gente. Y por último, en cuarto lugar, una terapia eficaz, según ellos, será un tipo de terapia y sobre todo de terapeuta que tolere, que acepte, no que anime, pero sí que acepte las ideas crónicas de suicidio, que no intente, que tienen un plan ahí y que ese plan no se le puede quitar. Habrá que hacer algo para que viva mejor y se olvide de ello. Pero si vas directamente contra sus ideas suicidas, por lo general te abandona, te deja o reacciona en contra. Estas 4 características serían quizá lo más grueso
que aparece en casi toda la literatura, artículos, libros, etcétera, sobre las ideas crónicas de suicidio. Y nos da un cierto perfil de quién es. Es difícil darle nombre. Yo lo intentaré, porque me arriesgo. Conductas de riesgo tengo muchas, y esta será una de ellas. Pero estas 4 características, repito, son importantes. En cuanto al dolor psicológico, ¿qué quieren que les diga? Ustedes seguro, muchos de ustedes que han trabajado más en ello que yo posiblemente. De dolor psicológico hay muchos trabajos actualmente, es uno de los temas que es más creciente en la literatura psiquiátrica y psicológica. Desde Schneemann con su Psych-Age, psicalgia o como quieran decirlo, frustración de necesidades básicas, sentimientos negativos, etcétera, siempre con problemas de valoración personal, va ligado tal. O Roy Baumeister en el 90, con aquel artículo famoso que hizo sobre el suicidio como huida del self, la decepción del self, la huida del self negativo, la deconstrucción cognitiva que se produce, el sufrimiento que tiene un sujeto que pierde su identidad en un momento determinado o que se le cierra el túnel por completo. Bendit acaba de sacar, en el 2011 sacó un artículo valorando una cosa que está dando mucho juego, que es el concepto de memoria implícita. Dentro del amplio abanico que tenemos en la cognitiva de memorias, a largo plazo, a corto plazo, sensorial, en fin, aparece una nueva que es la memoria implícita, que serían recuerdos que se depositan en un almacén de memoria, biológico, neuroquímico, el que quieran ustedes, que el sujeto no es muy consciente de ello y, sobre todo, que recoge acontecimientos o sentimientos o sensaciones que quedan ahí depositadas desde los primeros momentos de vida. A veces hablan de hasta la vida intrauterina. Y lo que empiezan a plantear Bendit y algunos otros es que algunos sujetos de este tipo que estábamos perfilando tienen unos recuerdos de rechazo, de malestar con los padres, de no ser atendidos o de algún tipo de conflicto, de desagrado, etcétera, en sus primerísimos tiempos de vida, que les produce un sufrimiento continuo y todas las características que acabamos de mencionar. Eso haría que esas memorias implícitas no las pueda reconocer ni el sujeto. Ni siquiera puede decir, pero ¿por qué estás tan mal? ¿Pero por qué sufres continuo? ¿Por qué me dices que llevas años sufriendo y pensando en el suicidio? Pues no lo sé. Es que no encuentro salida. Es que no encuentro sentido. Bendit diría, ahí hay unos recuerdos que hay que tener mucho cuidado con ellos, saber cómo los recuperamos para poder estructurar la situación. La verdad es que la memoria implícita de Bendit, y no solamente Bendit, sino otros, Schachter, por ejemplo, se parece mucho, no sé a ustedes qué les parece, a mí, se parece mucho al trauma de Freud. Pero bueno, algo que está ahí, que es eficaz sobre el sujeto, que tal, pero está ahora puesto en plan cognitivo, con otros aspectos neurológicos y suena un poco mejor. En cualquier caso, lo que destacan todos es que el dolor psicológico en la clínica no está suficientemente atendida en la actualidad y es uno de los componentes más típicos y más característicos del suicidio crónico. Lo que sí está claro con datos gruesos es la relación entre suicidio y estilo de vida y estructura de personalidad. Bueno, con datos muy generales, suicidios consumados con trastorno de personalidad se habla aproximadamente de un 30%. Intentos de suicidio que tienen trastorno de personalidad aproximadamente un 40%. Las cifras bailan, cambian, depende del tipo de población, cortes, etcétera, pero me es igual, es para un panorama sin más. En cuanto a la población externa psiquiátrica de suicidios consumados, un 50% tienen algún tipo de trastorno de personalidad, según datos que aparece sobre todo de Sison, en un artículo de hace poco. Y en cuanto al trastorno límite de personalidad, ese que más nos va a preocupar, de los consumados se dice que hay un 8 o un 10%, perdón, de los trastornos límites de personalidad, un 8 o 10% cometen un suicidio final, terminal, consumado, y un 60 o 70% de intentos de suicidio. Con cifras más o menos de este estilo o asociadas, parece bastante claro, como le pasa a Joel Paris y otros, que plantean que el suicidio crónico no es solo, pero sí es principalmente una persona con trastorno límite de personalidad y posiblemente con aspectos narcisistas también. Serían los dos trastornos
más frecuentes dentro de esos sujetos con ideas crónicas de suicidio, hasta el punto de que los especialistas en ideas crónicas de suicidio están escribiendo y trabajando, y son especialistas casi todos, en trastorno límite o en narcisismo. Por ello, claro, si recogen ustedes, los conocen, esto es aburrido conocido, los 9 criterios del DSM-4, 5, el que quieran, del trastorno límite de personalidad, los 9 criterios que aparecen, que son muy curiosos y había que hablar de ellos, pero vamos, hay 2, el 3 y el 5, las alteraciones de identidad, la pérdida de sentido de la vida, el vacío, la existencia de camino, lo que quieran, me es igual. Y los comportamientos o intentos de amenazas y automutilaciones, suicidio, etcétera, son 2 de las características más claras o más definitorias del trastorno límite de personalidad, que, por cierto, si ustedes recorren del 1 al 9, todo ello, y lo estudian con cuidado con los conceptos que hay detrás, casi parece que están describiendo no a un sujeto, sino a una generación de sujetos. Desde el sentimiento de abandono, no sé qué, relaciones interpersonales inestables, afectividad. Oiga, ¿está hablándome de un sujeto con un trastorno o de un tipo de generación? En este caso, con unas características graves, pero que pertenecen a una generación entera. Estamos hablando de que la generación entera tiene un trastorno límite de personalidad. La resistencia a tratamientos convencionales, ya lo he mencionado, en los agudos, pues la intervención urgente, la hospitalización, farmacoterapia, por supuesto, terapias abiertas en el sentido de que son analíticas o en fin, abiertas para el psiquiatra, serían los típicos conductas de intervención en los agudos, en los bruscos, pero en los crónicos, dice Paris y compañía, todo lo contrario. Es decir, lo que hay que hacer el psiquiatra es aceptar el riesgo y hasta aceptar la inevitabilidad de un suicidio, cosa que es muy difícil en un profesional y en un psiquiatra, con todo lo que tiene de problemas personales y legales. La hospitalización, según parece, da pésimos resultados, salvo que sea un momento de gravedad o de un intento muy serio y que pueda estar 3 días con un pacto terapéutico o algo por el estilo, pero cuanto más está en el hospital, más se cicla, más métodos utiliza, peor reacciona. La farmacoterapia parece, según dicen, repito, mi inexperiencia es total, pero los datos que hay es que no está dando resultado en general, salvo para aspectos muy concretos o conocidos. Y las terapias tienen que ser, siempre aparece en el mismo término, terapias estructuradas a corto o medio plazo y muy activas. Veremos cuáles. Bueno, esto es de Oldham, del 2006, que intenta hacer un, no sé si se ve, la parte rosa de la parte azul, intenta hacer distintos tipos de límites, de trastorno límite de personalidad, según destaque más aspectos de sentimiento de vacío, dependientes, el agresivo, el impulsivo. Ustedes saben que con los 9 criterios pueden llegar a hacer 250 y no sé cuántos